Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un paseo para el alma. Nos toca la parasha Vayetze y inicia el primer paso diciendo: y Jacob se sentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaán. Una palabra simple: asentarse. ¿Qué es o cuál es el significado? Una persona se asienta cuando en un lugar ese sitio deja de ser solo donde duerme y empieza a ser el centro de su vida. Un lugar estable, vínculos, donde hay proyectos y sentido de permanecer en ese lugar. Entonces entendemos que asentarse significa que estás en casa, donde ya no necesitas estar comparándolo con otros lugares y fantaseando irte pronto. Asentarse es un lugar donde ya tienes hábitos, lugares favoritos, lugares conocidos, una comunidad religiosa, deportiva, médicos, supermercados, donde tomas decisiones importantes de trabajo y de pareja, donde los proyectos se piensan a partir de ese lugar y no de otros. Pero ¿cuándo se cree que ya deberíamos asentarnos? Muchos pensamos que a cierta edad ya deberíamos estar asentados, pero no es así. Para asentarse no hay una edad mágica, o más bien creemos que debería de ser una combinación de deseos y condiciones. Deseos de estabilidad, menos incertidumbre, donde deberíamos estar más tranquilos, en muchos aspectos, tanto emocionales, económicos, de salud, de vivienda y sociales, donde realmente pensamos que ya deberíamos tener una paz general. Eso es lo que estaba buscando Jacob. Jacob, después de vivir huyendo una gran parte de su vida, de trabajos duros en casa de Labán y conflictos familiares. Pero sin embargo, el Midrash dice que después de que Jacob se sentó en Canaán, le vinieron más pruebas como Yosef, enseñando que el justo en este mundo no tiene un descanso completo. La Torah usa una extensión en el lenguaje. Se asentó en una tierra que sigue llamándolo de peregrinación, para decir que aunque Jacob busca un arraigo, sigue siendo en cierto modo un extranjero que espera el cumplimiento pleno de la promesa divina. Y así Jacob se siente en Canaán porque es la tierra de su padre y la tierra prometida. Pero el texto recuerda que aún asentado sigue siendo la vida de una misión y prueba, y no de comodidad total. ¿Por qué decimos esto? ¿Y de dónde sabemos por qué viene? Porque viene la frase clave, que es Vayetze Jacob, que interpretamos como deseo de paz. Después de sus tribulaciones, pues viene el Talmud y nos dice que Jacob quiso asentarse en tranquilidad en la tierra de su padre para estudiar Torah sin interrupciones. Pero inmediatamente vinieron pruebas con su hijo Yosef, como un castigo divino. Entonces deberíamos de pensarlo muy bien, o lo hubiéramos pensado muy bien antes de permanecer al lado de los buenos. Pues entendemos y nos enseña en la vida que la persona buena siempre tiene pruebas constantes, no de comodidad, ya que Jacob hereda el rol de que un justo no tendrá paz completa mientras está en esta vida, que se asentó en Seir, con posesión eterna, mientras que Jacob se mantiene en el estatus de extranjero, aún siendo la tierra prometida a sus ancestros como Abraham e Isaac. ¿Pero por qué pasa esto a Jacob? Jacob es un sadik, recordando que él salió íntegro y se elevó con chispas de sus 12 hijos escapando de Labán, cuando más nosotros que estamos intentando seguir los pasos de Jacob. ¿A qué nos lleva esto? ¿A que estamos pensando en lo que nos espera o nos esperaría si seguimos deseando seguir los pasos de Jacob? Seguimos preguntándonos por qué nos pasa esto. ¿Por qué no logramos asentarnos en un lugar donde en apariencia sentimos que es el lugar correcto? Y esto nos lo explica el Zohar y muy detalladamente. La sección Vayetze comienza enseñando que el patriarca Jacob se establece donde residió su padre, en la tierra de Canaán. Con la intención de explicar este versículo, viene el Zohar y abre diciendo: Rabbi Hillá dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librarán el Eterno. Dice el Salmo 34:20. Y continúa el Zohar diciendo: ven y observa. ¿Cuántos acusadores tiene el ser humano desde el día que le fue entregada el alma para existir en este mundo?
porque cuando sale la persona a este mundo, inmediatamente se presenta y se suma a él el mal instinto, tal como está escrito. Con respecto a Caín, cuando dice el Eterno y le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué tienes el rostro abatido? Ciertamente si mejoras serás perdonado, pero si no mejoras, el pecado aguarda en la puerta. Entonces, si unimos ambos textos, y Jacob salió santo de Kenán y el texto de Caín dice que porque estás enojado y tienes el rostro abatido, si cambias serás perdonado y si no el pecado aguardará en la puerta, podemos pensar que Jacob realmente no cambió. Porque en el lugar de paz, al asentarse encontró más problemas. Entonces, ¿por qué dice la Torá que cuando Jacob escapó de Labán, nunca se purificó y salió íntegro? Si eso hubiera sido, entonces él hubiera encontrado paz. Al asentarse, les pregunto, ¿no debería de ser así? Entonces, para entender mejor, aunque están relacionados estos puntos, debemos trabajarlos por separado, punto por punto, uno por uno. ¿Qué nos quiere decir el Zohar cuando cita las palabras sobre Caín en la parashá del Zohar? Esto es una ley de trabajo espiritual del ser humano. El Zohar lo usa como una línea de evaluación del alma, no solo para Caín. Esto nos lleva a entender que cada vez que una persona entra a un nuevo estado de evaluación, su yo negativo siempre se activa. El rostro caído representa la confusión, la duda o tristeza espiritual, que surge cuando viene una nueva prueba. Si mejoras, serás elevado. Entonces subimos de nivel, superamos la prueba. Eso no quiere decir que desde que ya terminamos solo subimos un escalón. Pero si no mejoras, esa energía negativa te dominará, o sea que el mal acecha la puerta. Entonces entendemos que el Zohar lo usa para procesos espirituales. Ahora, ¿por qué el Zohar hace mención cuando Jacob se asentó en Kenán? El Zohar nunca nos dice que Jacob se ensució, que no mejoró, o que se comportó como Caín. El Zohar nos quiere decir otra cosa. Cuando el justo quiere asentarse, inmediatamente se activa otra prueba mayor, porque en este mundo no es para instalarse, sino para avanzar. El Midrash dice que cuando Jacob quiso asentarse, el Santo bendito sea dijo: ¿no basta con lo que le espera en el mundo venidero? Que también quiere tranquilidad en este mundo. Entonces viene la prueba de Yosef, es decir, cuando Jacob se sentó fue porque había terminado esa prueba, y al asentarse se activa el aviso de prueba superada, lo que lleva a activar una prueba más. Entonces Vayeshev no es un error, fue el inicio de otra prueba. Entonces ahora podemos unir las dos partes, porque el estado de asentarse activa el principio espiritual que Hashem le dijo a Caín. Entonces, aclarando, ¿por qué nos llega una nueva prueba? Después de que damos o decimos que ya es necesario un descanso y merecemos asentarnos y descansar, tenemos el problema de confundir un nuevo problema o una nueva prueba. Ese es el problema, que lo tomamos como castigo por algo mal hecho. La parashá pasada hablamos de cómo el mal instinto, el diablo, el satán o como quieras llamarlo, nos espera desde el nacer en este mundo y cómo trabaja con nosotros. Ahora te explicaré otro punto y por qué el mal instinto se apega a nosotros desde que nacemos. Y es tan simple de entender. Si éste se apega a nosotros desde que nacemos, simplemente es para que nosotros confiemos en él y nos acostumbremos a vivir con él. Ese es simplemente el propósito, que confiemos en él. ¿Y de qué le sirve? Pues te lo digo así. Dice el Zohar que cuando tú confías en él, simplemente cuando llega el buen instinto, a los 13 años, la persona no puede confiar en el recién llegado buen instinto. Y por consiguiente, el buen instinto se nos presenta como una gran carga y muy pesada. Y nos lo explica el Talmud de esta manera. Y nos dice que hay un personaje malvado, astuto, y este se comporta de la siguiente manera. Este es quien se anticipa a presentar sus argumentos delante de un juez antes de que llegue su compañero litigante. Ahora entendamos esto. Aquí el Zohar no habla de personas físicas, sino de fuerzas espirituales. Por si no lo hemos entendido, un malvado astuto se refiere al mal instinto. Este es el mal astuto,
y simplemente porque esta energía busca dañar a la persona. Se adelanta al juez y quiere decir que se presenta primero en el tribunal celestial para acusar a la persona, antes de que los buenos méritos de la persona lleguen a defenderlo. Entonces entendemos que el litigante es el buen instinto o los méritos de la persona que van a defenderlo. Y eso nos dice porque siempre el mal instinto va adelante un paso, o mejor dicho, 13 años más adelante que el buen instinto. Es decir, siempre que la persona va a recibir luz, alguna bendición o algún ascenso o revelación, el mal instinto se activa y corre al tribunal superior a decir que él no merece esto. Mira sus faltas. ¿Por qué hace esto? Es simple, porque la luz de la persona que recibirá, esta debilitará al lado negativo. Por eso se adelanta para bloquear. ¿Y qué función tiene el litigante? Pues es la de defenderte o pelear a tu favor. ¿Y con qué te defiende? Pues con tus votos cumplidas, con todo lo logrado, tus méritos, tus buenas acciones. Es tratar de demostrar quién eres realmente. Entonces ahora entendemos por qué tantos problemas tuvo Jacob. Y los tendremos nosotros cuando nos apeguemos al buen instinto. Porque cuanto más nos alejemos del mal instinto, él terminará enfrentándonos cargos. A él no le preocupan los malvados que hacen daño. Ellos lo alimentan a él. A él solo le preocupa que tú elijas el buen instinto, porque entonces ya no lo alimentarás. Y él lo que necesita es que tú le sirvas de manera permanente. Por eso un justo y quien decide apegarse a la Torá tendrá siempre entendimientos o enfrentamientos y luchas continuas con el mal instinto, y siempre evitará que tengas sosiego. Pero no lo veas así, porque ese es el problema. Recuerda que él trabaja para el Creador, y su trabajo es ponerte pruebas que aunque tú las veas imposibles, siempre estás preparado para superarlas. Nunca tendrás pruebas que no puedas superar. Dice el libro de Job: no he tenido paz, no obtuve sosiego, ni estuve reposando, no obstante, me vino turbación. Dice el Zohar: ¿cuántos males sufren los justos de este mundo? Males sobre males, dolores sobre dolores, con la intención de purificarnos en el mundo venidero. Resulta entonces que la vida de un justo es de permanente lucha y enfrentamiento contra las malas inclinaciones, ya que de él aprende que este mundo es un lugar de pasajero, en el que se debe perfeccionar y trabajar con sus cualidades personales, lo cual lo conduce a una labor de constante crecimiento. Además, debemos aclarar que el mal instinto busca precisamente hacer caer a aquellos que buscan acercarse al Creador y a los que aspiran recorrer un camino espiritual. Porque ¿para qué preocuparse de aquellos que habrán de permanecer hundidos en la oscuridad cotidiana de este mundo? Ellos, de todos modos, ya están perdidos. Pero cuando una persona está despertando y comienza el camino de rectificación espiritual, entonces el mal instinto intenta detenerlo, trayendo sobre pruebas y sufrimientos en él. Entonces ahora entendemos que no son castigos, sino pruebas. Y solo porque estás despertando y estás dejando de alimentarlo. Así que por cada prueba que superes siempre tendrás una nueva, porque si avanzas, recibes luz y dejas de alimentarlo. Entonces ahora nosotros tenemos ventaja sobre el mal instinto, si realmente hemos logrado entender o qué deberíamos de dejar de llamar los castigos. Más bien son pruebas para elevarse. Y te pregunto, ¿qué deseas hacer? ¿Buscas asentarte? ¿Buscas superar nuevas pruebas, nuevos obstáculos para el mundo venidero? Recuerda que solo estamos de paso aquí, así que es mejor seguir adelante que asentarse. Esto es un paso para el alma. Nos vemos la próxima semana.